Hace rato hablaban de la necesidad de ir creando una serie de dinámicas, de hábitos, ¿por qué no decirlo? Es decir, de una cultura de la salud. ¿Qué tan alejados estamos de tener una cultura de la salud consolidada? ¿Qué tan alejados estamos de tener bien en nuestra mente la importancia de tener salud, de gozar de la salud? ¿Y cómo irla construyendo poco a poco, esa cultura de la salud? ¿Cómo podríamos irla construyendo? Bueno, retomando el tema de la importancia de la cultura, pues lo decía hace rato, ¿no? Tan importante como la vida, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo una cultura de la salud? Yo creo que más que construir una cultura de la salud, hay que procurar estados de conciencia. Es decir, decíamos aquí, ser consciente de lo que me voy a comer, ser consciente de lo que voy a pensar, ser consciente de que si me enojo, incluso un enojo puede tener repercusiones, ¿no? Y están dentro de los deberes, ¿no? Se enfermó, es que hizo un coraje y le dio, no sé, o sea, son cosas que están en lo cotidiano, en el habla, pero que a veces parecen ridículas porque no tienen un aval científico, sí, ¿no? Y entonces a uno ya le da vergüenza, pero hay que ser conscientes de la naturaleza, incluso, como decía Claudia, los climas, no es casual que las frutas de la vitamina C se nos den donde las enfermedades respiratorias son más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, sí, o que las más líquidas se nos den en estados de verano, etcétera. O sea, ser conscientes de la naturaleza, del medio en el que yo me estoy desarrollando, por eso yo decir que más que una cultura de la salud, hay que volver a estar como en el presente, pues estar como consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Que si estoy escribiendo, que si estoy tomando agua, que a veces no sabemos ni qué comemos, ni a qué hora comemos. Es más, si te digo qué comiste ayer, no tengo ni idea, ¿no? Así es. O cuándo fue la última vez que fuiste al médico, no sé. Y también tiene que ver con pues el amor propio, creo, porque otro de los problemas de ya la medicina o de la salud médica tiene que ver con el seguimiento de los tratamientos, ¿no? Difícilmente una persona termina un tratamiento. O sea, una persona termina el resfriado y ya deja el tratamiento, porque el tratamiento todavía dure 3 o 4 semanas más. Y dice, ¿para qué si ya me siento bien? Sí. Sí, o sea, es un estado de conciencia, pues, ¿qué tanto quieres estar bien, ¿no? Lo planteo de otra manera. ¿Qué podrían hacer los medios de comunicación para ir creando como una... Porque está el concepto de comunicación para la salud, no sé si nos podrías comentar algo al respecto. ¿Y qué podrían hacer los medios de comunicación justamente para generar estrategias, para crear mensajes que vayan como en la construcción de esa cultura de la salud, ¿no? Sí, pienso que desde los medios de comunicación se han hecho esfuerzos valiosos, pero falta, ¿no? O sea, no es suficiente. Y aquí a lo mejor me quiero enfocar un poco más a la campaña que no tiene tanto también, del etiquetado, ¿no? También de los productos. O sea, nosotros ya cuando vamos al súper pues vemos ahí exceso de sodio, ¿no? Las etiquetas negras ahí que dicen exceso de potasio, etcétera. Que pienso que es muy buen intento y que siento que es valioso, porque tiene que ver también con que nosotros a veces compramos nada más sin esta parte de conciencia que decía Ivette, ¿no? En la tienda, ¿no? O sea, simplemente, necesito esto, pero en realidad no nos detenemos a pensar, o sea, lo que contiene ese producto, ¿no? O sea, exceso de sodio, algo que posiblemente pueda hacer mal, etcétera, y que a veces no lo entendemos. Entonces, desde la publicidad, por ejemplo, creo que ha sido un buen intento, pero no es suficiente. Yo creo que los medios de comunicación tendrían que empezar como a hablar un poco más en sus espacios, ¿no?
sobre justamente bienestar, ¿no? O sea, yo entiendo que muchas de la barra problemática pues no está destinada a eso, pero muchos de los programas que sí lo pueden hacer pues, podrían permear justamente esta discusión, ¿no? Esta discusión en donde no está peleada con otros temas. ¿Por qué? Porque al final la salud es parte integral. Y entonces, por ejemplo, hablar o sea, que la comunicación y la salud no solamente tenga que estar justamente como permeada por un asunto aparte, ¿no? Así como las noticias son como en el día a día, ¿no? O sea, la salud se tenía que insertar en esa misma, no sé cómo llamar, la agenda, ¿no? O sea, que de repente como que la salud lo es por allá, ¿no? Cuando en realidad la comunicación y la salud están sumamente vinculadas. Y desde los medios yo pienso que tendrán que insertarse en una agenda en donde sea una parte integral, o sea, la salud, y que a veces no la vemos tanto, ¿no? Incluso desde la investigación también, o sea, la comunicación y la salud, cómo la vinculamos y le damos ese peso tan importante y específico que tiene. Sí creo que en las últimas décadas la salud la hemos como olvidado un poquito, ¿no? O sea, como que ha estado ahí, no sé si rezagada, pero se tendría que poner al centro, o sea, desde mi punto de vista, porque al final es lo que le da la dinámica, el bienestar a las personas. Y creo que desde ahí lo podríamos hacer, ¿no? Desde pues programas, desde la misma investigación que se hacen sobre comunicación, pero permean la salud. Y eso sería como un inicio. Ok. Y una de las cosas que plantea Comunicación para la Salud es que esos esfuerzos se hagan pero desde las estrategias. Es decir, que no sean esfuerzos ni siquiera por ahí bien intencionados, pero como muy, pues sin una dirección, por ahí esfuerzos por ahí medio perdidos, sino lo que te plantea Comunicación para la Salud es justamente que sean esfuerzos estratégicos y que justamente vayan encaminados hacia la prevención, ¿sí? Hacia la preservación también y hacia el seguimiento de determinadas pues tratamientos, por así decirlo, ¿no? Y ¿qué otra cosa crees tú que puedan hacer medios, incluso alternativos, ¿no? Yo haría aquí la puntualización. Todos los conceptos de comunicación debemos entenderlos como conceptos mediatizados, ¿no? La característica principal es que estén mediatizados. Estamos hablando de una comunicación mediática, ¿no? No estamos hablando de otra comunicación o de la comunicación en sí, ¿no? Cuando hablamos de comunicación política, hablamos de los mensajes que se mandan a través de los sistemas informativos a la población, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación para la salud, es lo mismo. Son estos mensajes que van dirigidos a las grandes poblaciones a través de los sistemas informativos, que no de comunicación, como la radio, la televisión, el internet. De hecho, la definición es llegar a los públicos adecuados utilizando los medios adecuados. Sí. Es decir, no solamente... Toda campaña de publicidad y toda estrategia de medios, ese es el objetivo, llegar a tu público objetivo con el mensaje estratégico adecuado. A lo que me refiero es que no está previendo nada más esta comunicación mediatizada, Está mediatizada, porque estos esfuerzos, son desde la política pública. No puedes hacer unas campañas masivas, o sea, más bien tienen que ver con campañas masivas de comunicación, y esto no lo logras más que a través de los sistemas informativos, que son estratégicos, claro. Todos los gobiernos tienen que presentar un plan anual de comunicación donde establecen sus estrategias de comunicación, pero todas las estrategias de comunicación, y es más, yo lanzaría ese reto, si hay alguien que conoce una estrategia de comunicación de la política pública para la salud y de cualquier política pública que no esté mediatizada, que la traiga. Porque todas las estrategias pasan por ahí, pero eso no es comunicación, es pura publicidad y a veces hasta propaganda, pues. Y estos ejes estratégicos tienen que ver con agendas globales también, no nada más con las locales, sino con globales, ¿no? Es decir, ya sabemos que
en época de lluvia hay que sacar la campaña contra la prevención del dengue y el Zika y no sé qué. Que en invierno hay que sacar la campaña para prevenir las enfermedades respiratorias. O sea, ya hasta están pues en el machote, pero eso no tiene que ver con comunicación estratégica necesariamente, ¿no? ¿Cómo pasamos del necesariamente al ya hacerlo ya bien en serio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se necesitaría para tener una comunicación para la salud verdaderamente operativa? Es que me quedé pensando en lo que decía Ivette mucho, porque sin duda, bueno, sí hemos escuchado incluso las campañas, ¿no? Por radio, televisión, etcétera, pero en la operatividad no es tanto así. O sea, por ejemplo, yo ahorita no he escuchado tanto de, a ver, vacúnate contra la influenza, ¿no? Que es ahorita lo que en esta temporada, ¿no? Yo no me he vacunado contra la influenza. Y fui a un centro de salud a preguntar y como no soy derechohabiente, pues me dijeron, no, gracias, ¿no? No, está agotada, vaya a otro centro de salud. Sin embargo, también sé que por la explanada de Coajimalpa pues, están vacunando y no tengo problema, pero no es ni siquiera mi alcaldía. Entonces ahí sí, o sea, coincido totalmente que la parte de difusión posiblemente la podríamos tener resuelta, pero en la parte operativa, o sea, eso no sucede, ¿no? O sea, creo que falta mayor cobertura, creo que ahí está el problema en la cobertura de realmente tener el acceso, ¿no? Y que incluso me han dicho, bueno, ¿por qué no te pones en un hospital privado? Más o menos cuesta 500 pesos, ¿no? La vacuna de la influenza. Pero pues no, o sea, realmente es algo que, hablando del derecho, ¿no? Pues que me corresponde y que, bueno, a lo mejor esos 500 pesos puedo ocupar para mi alimentación. Comprar jitomate. Para comprar el jitomate que está tan caro. Pero ¿sí me explico? Entonces, esa es la parte que creo que sí, o sea, falta la operatividad y la cobertura, o sea, digo, a veces me parece un poco sorprendente que con los recursos que tiene el gobierno posiblemente, pues no podamos, estas campañas que incluso de vacunación que en años anteriores eran, o en sexenios anteriores eran tan muy buenas, ¿no? Que ahí iban a tu casa y tocaban y a los niños los vacunaban, que se siguen haciendo, pues ¿por qué no se replica, por ejemplo, contra la influenza? Que al final pues todo lo necesitamos también. Entonces yo pienso que es un problema de cobertura. Yo no sé, de gasto también, o sea, creo que también se ha reducido el gasto, ¿no? Y que tampoco ayuda, o sea, ¿por qué? Porque entonces después vas a tener una sociedad más enferma, ¿no? O sea, tenemos que invertir también en salud, y en infraestructura también, y en cobertura también. ¿Por qué? Porque, digo, yo tengo la iniciativa de vacunarme, pero no encuentro dónde vacunarme, ¿no? O sea, o tengo que desplazarme a otro lugar para vacunarme, entonces como que operativamente sí creo que no ves. No, o sea, y Claudia dijo algo bien importante que tiene que ver con las coyunturas. Sí. Y hacia allá van estas campañas mediáticas de los gobiernos, son coyunturales y muchas son hasta reactivas, ¿no? Algunas que salen del control, como el COVID, obviamente nadie tenía planeado una campaña de prevención o de tratamiento del COVID, pero hay otras que son coyunturales, es decir, cuando ya tienes la epidemia del Zika o el chikungunya, cuando pasó lo de chikungunya, nadie lo peló, ahí estaba, pero nadie lo peló, nadie hizo una campaña hasta que ya era un problema mediatizado, ¿no? Porque esa es otra, mientras no sale en el medio, el problema no existe, ¿no? Lo mismo pasó con la pandemia de la H1N1, que lo publica Reforma, todavía sale el presidente Calderón, a negarlo, pero ya era un problemón, ¿no? Y nadie había preparado una campaña para entonces, hasta creo que al otro día o al segundo día de que Reforma publica esa portada, porque la publicó en 8, es que se declara el cierre total, y entonces ahí vienen las campañas, ¿no? Las campañas, y fue un éxito como México manejó el H1N1. Pero hay pero no tiene que ver con las prevenciones, ¿no? O sea, el gobierno no es preventivo, es reactivo. Porque pensando en este cuadro de vacunación, por ejemplo,
la influenza, digo, estamos como acostumbrados, ¿no? O por lo menos lo tenemos como más en el radar, aunque no nos la pongamos. Me la tengo que poner y no, yo nunca me la he puesto. Pero hay otro cuadro de vacunación, por ejemplo, el virus de papiloma humano, Exacto. ¿no? O sea, casi el 98% de la población va a sufrir algún tipo de virus de papiloma humano, que muchos se van a desencadenar en cáncer o en otro tipo de padecimientos. Pero eso nadie lo pela, pero está ahí. O sea, si fuéramos preventivos, así es, las campañas irían hacia esos sectores, pero es lo que propone Comunicación los para la gobiernos Salud, y son no lo reactivos. hace desde una perspectiva gubernamental, ¿eh? Los gobiernos son reactivos. Entonces, si no hay un gobierno preventivo, difícilmente puede haber una campaña o una estrategia preventiva. Todo va a ser reactivo, ¿no? Justamente lo que proponen, es lo que se está proponiendo, el generar campañas como de prevención, ¿no? Pero bueno, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podríamos rescatar en términos de comunicación? En términos de comunicación, pues yo pienso que en temas de comunicación es como... Bienestar. Y bienestar. Pues sí, estas campañas que ninguna sustituye a la otra. O sea, estamos viendo ahorita que pues es la parte de COVID, están vacunando, por ejemplo, otra vez a las personas de la tercera edad, etcétera. Pero entonces nos enfocamos más y el foco de atención está en eso, ¿no? Pero, o sea, eso no desatender lo otro. Entonces creo que las campañas tendrían que tener desde la parte de comunicación y hablando desde los medios, pues como que esta agenda ya muy bien establecida, ¿no? Que no sustituya una por otra, aunque es muy complejo porque cada medio pues tiene su espacio, cada medio tiene sus políticas, cada medio tiene su agenda también. Pero al margen de lo gubernamental, porque... Pero al margen de lo gubernamental, pues tendríamos que apostarle por concientizar más a la sociedad, ¿no? O sea, de la importancia de la prevención y de la importancia de la salud, tanto individual, porque si tenemos una buena salud individual, pues tenemos una buena salud global, ¿no? O social, por así decirlo. Yo no entendí bien la pregunta. Sí, eso es que no, yo iba como en el mismo sentido, Claudia, pero ya luego me confundí. ¿Qué esfuerzos de comunicación y de comunicación para el bienestar se podrían justamente hacer, o crear, o generar, para ir creando, ¿no? Insisto, en esta conciencia, en esa cultura de la salud? Es decir, ¿qué estrategias, qué acciones de comunicación pues hacen falta como para ir creando esta cultura de la prevención, esa cultura de la y que no tenga que ver únicamente como con cuestiones gubernamentales o mediáticas, ¿no? Sino incluso comunitarias. Es que depende. Incluso de las clínicas. O sea, es que depende. O sea, a ver, porque la comunicación no la podemos ni sacar del margen gubernamental, ni solamente introducirlo a la comunidad. O sea, tiene que ser un esfuerzo integral, de eso se trata el bienestar, justamente, ¿no? ¿Qué faltaría? Por ejemplo, cuestiones a veces de comunicación básica, ¿no? Es decir, decía Claudia, bueno, por ejemplo, en el caso de la vacuna de papiloma humano, muy pocas personas sabemos que si vas al centro de salud de tu comunidad, te la tienen que poner. Muy pocas personas sabemos eso, ¿no? O sea, cuestiones como cuáles son tus opciones. Primero, tenemos que comunicar a la gente cuáles son sus opciones. Déjate de una cuestión de prevención. Ya, ¿no? Sino comunicar primero a la gente cuáles son las opciones para prevenir, para paliar una enfermedad o para hacer frente a cualquier otro desequilibrio emocional, físico, ecológico, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son esas opciones con las que contamos? ¿Sí me explico? Y a veces eso es lo que no se nos está comunicando, ¿no? ¿Dónde me pongo la vacuna? ¿A qué hora? Si hay mercados comunitarios, por ejemplo, donde el kilo de jitomate no está a 32, sino a 25, ¿no? Si, ¿cuál es el precio de
o sea, hay tanta confusión en la comunicación y es tan mal manejada que, por ejemplo, un tema básico como el precio de la tortilla, o sea, el gobierno federal y los gobiernos estatales no pueden hacer una estrategia de comunicación sobre el precio de la tortilla y los puntos de venta y las opciones, etcétera, ¿no? Creo que por ahí tendría que atravesar, y como decía hace rato, las campañas se ven muy bonitas, muy padres, están muy lindos los carteles, pero en realidad yo dejaría de pensar qué es lo que quiere comunicar el gobierno para pensar qué es lo que la gente de una comunidad en particular necesita saber. Ese es el problema también con las campañas masivas. Claro que hay campañas masivas, la influenza, ¿no? El COVID, etcétera. Pero hay que hacer muchos esfuerzos en campañas locales. Ya sé que esos indicadores no suman mucho y que esos gastos a la hora de hacer políticas a veces perjudican, pero creo que ahí es donde podemos hacer una comunicación efectiva. ¿Qué es lo que esa comunidad está necesitando saber? ¿Qué es lo que los de Ixtapaluca necesitan saber? ¿Cuándo va a llegar el agua? Si mañana se van a poder bañar o no. O sea, ¿por qué no hay? O sea, algo tan básico que no pueden comunicar es ¿por qué no hay agua? ¿No? Ahí es donde tenemos que el gobierno deje de pensar en lo que quiere y le interesa comunicar, y que los que hacen la estrategia de comunicación social, si de verdad es social, piensen en qué es lo que la gente necesita conocer. Yo ahí veo justamente el problema, ¿no? De la comunicación, o sea, que creo que está alejada realmente de la realidad, ¿no? O sea, hay una parte donde lo vemos y lo pensamos, y la estrategia de publicidad y cómo vamos a llegar a las audiencias, y ellos son las audiencias, etcétera. Pero en realidad, no estamos pisando esta realidad, ¿no? No estamos conscientes dentro de la gente que lo padece, ¿no? Entonces, como que justamente ahí la comunicación tiene ese ruido, ¿no? Porque al final, pues, no estamos llegando al público, mercadológicamente hablando, meta, ¿no? Pero a la necesidad, ¿no? De la persona que en realidad lo necesita. O sea, no estamos entendiendo la problemática real, y creo que ahí hay un reto interesante de la comunicación. Ok. Y entonces, ¿cómo entender a la salud, ya para ir cerrando la sesión, desde la perspectiva del bienestar y desde la perspectiva de comunicación para el bienestar? Desde el bienestar, la salud se tiene que pensar como un estado integral de, yo diría, equilibrio o coherencia entre un estado aceptable, sino óptimo, de bienestar físico, de bienestar emocional, de bienestar social, que no abordamos mucho en esta mesa, pero que es muy importante. Abordémoslo todavía. De bienestar ambiental, ¿no? Tiene que ser una parte integral. Y ahí, bueno, las políticas de comunicación, ya desde la comunicación para el bienestar, tienen que ser una política transversal que atraviese por todo eso. Es decir, la comunicación para la salud desde la óptica del bienestar no tiene que ver nada más con que vete a poner la vacuna contra la influenza, sino tienes que cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, una campaña como de no tirar basura no es una comunicación medioambiental, es una comunicación para la salud desde una visión de bienestar. El problema es que todo está fragmentado, o sea, no son capaces de pensar de forma global, ¿no? Y ahí es donde las campañas, pues o sea, los esfuerzos chocan, claro, fracasan y se evaporan, ¿no? No llegan con la fuerza que tendrían que llegar. Y además cuestan en términos. Cuesta mucho dinero, eso sí, cuesta mucho dinero. Claudia, ¿qué perspectiva podemos tener de la salud ya desde la perspectiva del bienestar y de la comunicación para el bienestar? Pues que la salud debe ser una de las prioridades de cualquier nación. O sea, yo creo que lo vimos con la pandemia, ¿no? En donde incluso los sistemas de salud colapsaron, ¿no? Entonces creo que
que tenemos que dejar de pensar tan de inmediato, ¿no? O sea, o de actuar para resolver y tapar el hoyo, ¿no? Tenemos que apostarle a sistemas más robustos de salud. ¿Por qué? Porque esto que nos pasó con la pandemia es un ejemplo de lo que podría seguir pasando, ¿no? Y lo hemos visto en muchas de las narrativas, ¿no? De expertos, ¿no? Que esta no podría ser la única pandemia. Y lo estamos viendo que las repercusiones de esta pandemia son de 2 años. Ya llevamos 2 años, bueno, casi 2 años. Entonces creo que tenemos que apostar por sistemas más robustos de salud y que la salud tendría que ser uno de los pilares más importantes, no nada más de México, sino de todas las naciones, porque lo vimos, ¿no? O sea, que como que muchos de los sistemas de salud colapsaron. En otros países todavía donde los sistemas de salud son más vulnerables, pues bueno, la desgracia humana fue terrible, ¿no? Entonces, creo que yo le apostaría por ahí, ¿no? Y lo tendrían que ver tanto el gobierno como que la salud es el pilar de mucho, ¿no? Porque si no, pues entonces vemos estas escenas, ¿no? En donde no hay camas, en donde no hay los insumos básicos, en donde también se parece mucho la falta de higiene, ¿no? En los mismos hospitales, ¿no? Incluso la falta de carencia de agua a veces, que eso es algo irónico, ¿no? Estamos hablando de un sistema de salud y en ese sistema de salud no hay agua, o sea, dices, ¿qué pasa? O no hay las condiciones o la higiene necesaria. Es paradójico, ¿no? Que es bien paradójico, ¿no? Entonces creo que tenemos que apostar por robustecer el sistema de salud, no nada más en las grandes ciudades, porque todavía pasa, y la verdad es que el tema da para mucho, en donde muchos de las personas que viven en los estados se trasladan, ¿no? A la Ciudad de México, y se trasladan porque aquí, bueno, está la atención, están los especialistas, el centro médico, por ejemplo, y que no está mal, pero entonces, ¿por qué no? Es bastante bueno. Exacto, es bastante bueno, ¿no? También hay que rescatar esa parte, ¿no? Que el centro médico es bastante bueno, pero a lo que voy es, a veces todo lo que implica para alguien, ¿no? Trasladarse al centro médico, bueno, pasar la noche afuera del centro médico, ¿saben? O sea, esa parte como que es como de dignidad humana, como de por qué un sistema de salud tiene que conllevar tanto, que a veces nada lo vemos como, bueno, ya me atendieron o algo, pero en realidad cuando una persona enferma dentro de casa, pues la verdad es que involucra a toda la familia, y ahí es un desequilibrio, ¿no? Tanto económico como emocional, y que eso a veces también no se ve tanto, porque nada más la atención está puesta en el paciente. Pero hay enfermedades que son... Ajá, exacto. Pero hay enfermedades que son, exacto, familiares o permean en la parte familiar. Y entonces, de repente a mí me cuesta mucho trabajo ver como esas personas que están esperando a sus familiares afuera del hospital, ¿no? Que a veces incluso vienen de fuera también. Y que es, ¿por qué la salud tendría que ser, o el hecho de atenderte, tendría que ser como todo un viacrucis tan difícil y tan pesado, cuando en realidad podrían haber mecanismos, ¿no? De, pues no sé, que tal vez sean como más, no sé, como más... Empáticos. Empáticos, exacto, más empáticos con las personas, ¿no? De por sí ya una enfermedad es difícil y luego padecerla en entornos complejos, pues todavía se vuelve más difícil. Y entonces la parte que yo no entiendo y bueno, me estoy extendiendo un poco más, pero hablando de estos sistemas que decías, ¿no? De la salud privada, etcétera, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? O sea, y creo que también no tendríamos por qué estar hablando de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, un sistema básico. Bueno, Dalia, no sé si quisieras ahondar en esa parte social de la salud, así como ya para ir. Y retomando, porque hemos hablado mucho de la perspectiva personal, ¿no? De la perspectiva de la salud personal, pero me parece que hay otro ámbito que nos involucra, desde luego como sociedad, como comunidad, que somos o que deberíamos ser, y que de repente por ahí también representa obstáculos, ¿no? Y podemos hablar de una sociedad incluso enferma, ¿qué pasa en un entorno, ¿no? Hablabas como del no enojarte, del comer bien, pero ¿qué pasa cuando hay un entorno en donde por ahí, ya social, en donde
es como muy difícil el poder abstraerte como de toda esta perspectiva, ¿no? Ahí ya estamos hablando un poquito de esta perspectiva, de esa perspectiva social. Hablabas de las enfermedades familiares, ¿no? Si hay familias en donde no hay solamente un enfermo, sino hay 2 o 3 enfermos que tienen, que en donde hay una implicación social, ¿no? Ahí en la, o familiar, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo entender esta parte social? Bueno, yo ahí lo abordaría de 2 formas. Justo esta parte es importante que trajo Claudia a la mesa y que nos faltaba porque me parece fundamental, sí. Que es, o sea, cuando hay un enfermo en casa, toda la casa está enferma, ¿no? Y de cualquier tipo de enfermedad, lo mismo un cáncer que una depresión, ¿no? Toda la casa está enferma porque son un padecimiento de cualquier tipo, mental, emocional, físico, impacta el entorno donde esa persona está, ¿no? Y a veces, si la enfermedad no es muy prolongada, digamos, las familias pueden sobrellevarlo más o menos bien, pero hay momentos donde las familias como unidad, unidad social, digamos, como una sola persona, digamos, no puede sobrellevar solo o sola ese padecimiento. Y aquí es donde entra la parte del tejido social o del capital social que hemos puesto mucho sobre esta mesa, ¿no? Es decir, el vecino que te ayuda a cuidar a tu enfermo en el hospital porque sabe que llevas 2 días y ya estás tronadísimo, o que te ayuda a cuidarlo porque sabe que todos tienen que ir a trabajar y qué pasa con el enfermo y tampoco se pueden dar el lujo de no ir a trabajar. Lo vimos. Hay enfermedades que son de toda la vida, Y lo vimos, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Había vecinos que te acercaban los alimentos ya preparados o para preparar, que te acercaban los medicamentos. Hay enfermedades de toda la vida, pero no hay unidad que los pueda soportar sin una red de apoyo. ¿Sí me explico? Estas familias la enfermedad es unidad, esa familia está enferma. Y lo que tiene que ir es permear una sociedad, una red de apoyo donde les libere a esa familia. ¿Qué pasa? A lo mejor el que no está padeciendo físicamente la enfermedad, porque emocionalmente sí, pero físicamente la enfermedad no, tiene que salir, ¿no? De repente tiene que, como decimos, me tiene que dar el aire, ¿no? O sea, sí, claro. Tengo que ir, por ejemplo, a tomar un café con un amigo. Y esa charla, el poder curativo de la palabra, ¿no? No he entendido como que yo te digo cosas y sanas, sino que cuando estás en contacto con otra persona que te puede sacar de ese ambiente, o simplemente que te puede decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, ¿no? O qué necesitas, o cuéntame. O sea, esa terapia de la palabra no es nueva, ¿no? Freud, toda su terapia va por ahí, ¿no? Por la necesidad de contarle a alguien qué es lo que me pasa y ver el reflejo en esa persona de lo que me está pasando me hace entender y dimensionar mi problema de otra forma, ¿no? Y entonces me libero un poco y puedo regresar a la unidad, ¿no? O sea, y también por el otro lado hablamos de sociedades enfermas, ¿no? Ya enfermedades ya sociales, digamos, que tienen que ver más con enfermedades psicológicas o con enfermedades anímicas, es decir, una sociedad enferma de estrés, por ejemplo, ¿no? Sí. Una sociedad enferma de depresión, una sociedad que tiene una pandemia de suicidios, por ejemplo, ¿no? Veíamos cuando hablábamos de felicidad en algún momento que países de primer mundo como Suecia, donde parecería que como todos están económicamente bien, tienen accesos médicos universales y todo lo que tú quieras, tendrían ausencia de enfermedad, pero son uno de los países con el índice de suicidios más altos en Europa. Entonces evidentemente no es una sociedad sana, ¿no? Ahí hay un problema de salud, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero
justamente tenemos que tener como esta sensibilidad y poder abordar Ujú. los temas más allá de lo evidente o más allá de lo que los indicadores nos dicen que debemos hacer para que esa sociedad esté bien o esa Ujú. familia esté bien, ¿no? No es Sí. cierto. Sí, hace ratito hablabas de la palabra dignificar, ¿no? Y creo que hay que dignificar la palabra enfermedad, ¿no? Ujú. Me parece que sí hay un tema interesante, ¿no? Y fuerte, por así decirlo, que habría que, eso merecería otro análisis, pero sí, las palabras van cargadas como con cierto sentido, ¿no? Y habría que dignificar a la palabra, no es poca cosa la palabra enfermedad, enfermos y salud, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que es bien interesante el plano coincido, ¿no? Con Sí. lo que dices, el plano en lo que pusiste el tema, ¿no? El tema de la salud, es decir, el acompañamiento, ¿no? Ah, no, sí. Pero además tendríamos que también sacar esta palabra enfermedad, así, de toda la estigma que trae. Así es. Y Y llamarle... hablaba de dignificarla, Ajá, ¿no? sí, Y creo que pero para dignificarla dignificarla habría es que- sacarla de ese estigma y empezarla a ver como lo que es decir, no tratar de ocultarla, porque eso también Ah, sí, pasa. claro. Ocultamos la enfermedad y ocultamos al enfermo, que es mucho peor, ¿no? Todavía. Ujú. Y a veces, híjole, los mexicanos tenemos, yo creo que es un problema de lenguaje que nos genera muchos, Ujú. tenemos un problema ahí de lenguaje que nos afecta a nuestra realidad. Y es que, por ejemplo, cuando tenemos personas que tienen algún grado de discapacidad cognitiva o motriz, Ujú. en lugar de decir tiene una discapacidad, le decimos está enfermito. Exacto. Y todo el mundo sabe lo que implica estar enfermito, ¿no? Ujú. Pero el mexicano piensa que ponerle diminutivo a una palabra lleva implícito un grado de empatía o de no, de no ofender a la persona que esté en esa condición o a la familia que lo alberga, ¿no? Cuando en realidad, si queremos como cambiar las cosas, tenemos que visibilizar primero las cosas y parte de ahí atraviesa por decir las cosas por su nombre, ¿no? Y quitar Así es. toda esta estigma que va alrededor de la enfermedad. Esa palabra no se usa exclusivamente como para personas que tienen alguna discapacidad intelectual, ¿no? Sino creo que Sí. en muchos, la he escuchado como que en muchos entornos, y creo que hay que ser respetuoso con la manera en la que cada familia y cada persona, digamos, asume su enfermedad y decide o no. Ujú. Él, digamos, no hay una manera, buena Claro. o ¿qué será? Excelente o Ideal. como para, digo, Ujú. cada quien tendrá sus recursos y cada quien los administrará, digamos, tampoco es de estigmatizar, ¿no? A quienes Sí, pasan no. por una situación así. Por eso hablaba de dignificar, justamente, Ujú. ¿no? Pero no sé, Claudia, si... Sí, justamente hablando de salud, de enfermedad, desde lo social, yo sí creo que como sociedad tendríamos que ser mucho más sensibles, tendríamos que ser mucho más empáticos, tendríamos que apostarle como a ese respeto también, Ujú. porque incluso, y agregaría una palabra más, que es la parte de la inclusión. O sea, y creo que esta inclusión no nada más es como, o sea, implica mucho. O sea, no nada más es, por ejemplo, alguien que tenga una enfermedad de, por ejemplo, esclerosis múltiple, no nada más es darle trabajo a la persona, sino entender también, o sea, muchas de estas enfermedades que no son sencillas y que a veces van excluyendo a las personas, ¿no? Lo cual se me hace terrible. ¿Por qué? Porque cualquier persona tiene derecho a trabajar independientemente del tipo de enfermedad la enfermedad que padezca, pero muchas veces también se les segrega, entonces por padecer algún tipo de enfermedad, ¿no? Se les segrega y eso está terrible. ¿Por qué? Porque entonces el mismo problema se acentúa más. Es una persona que tiene una enfermedad terminada, pero que no tiene trabajo.
Entonces yo creo que también nos invita mucho a abrir un poco más nuestro panorama, desde incluso hasta las empresas, ¿no? De cómo poder capacitar a personas que puedan desempeñar un rol social, laboral en este caso, pues para que se sientan útiles, o sea, y esto va acompañado de lo que ya hemos hablado del bienestar, no nada más físico, sino también mental. Pero a veces no pasa eso, o sea, hay mucho rechazo a veces por el otro, hay rechazo porque tiene diferente una enfermedad, lo cual estigmatiza mucho a la persona y no nos hace como ser una sociedad un poco más inclusiva, un poco más, pues sí, sensibles a lo que pasa, ¿no? Y eso nos ayudará mucho, el hecho de tener más empatía, ¿no? Y de involucrar a las personas, aunque obviamente se requiere también, pues, habilidades, desarrollar más otras, no sé, espacios para justamente estas personas y que involucrarlas desde lo social, porque al final así estamos interactuando, ¿no? O sea, interactuamos con diferentes personas que tienen diferentes o enfrentan diferentes situaciones, y qué mejor hacerlo desde esta parte de empatía y respeto, ¿no? Sí, hablábamos de las maneras ideales, ¿no? Así de asumir una enfermedad, pero fíjense, en España, hasta los años 70, y no creo que haya sido nada más en España, por ejemplo, a la ama de casa, a la mujer, como se le quiera llamar, de repente, y hablo ama de casa porque cuando iba con el esposo, a la mujer no se le daba a conocer el diagnóstico de cáncer, es decir, no se le permitía a ella conocer su diagnóstico, sino se le daba a conocer al esposo, ¿no? al marido, por así decirlo, y ya él lo administraba como mejor lo quisiera. Y estamos hablando de no hace mucho, estamos hablando de los años 70. Por eso trataba de poner justamente hace ratito la comunicación en otros niveles, en niveles distintos a los niveles, a esos niveles. Que bueno, eso también tendría que, supongo que era una política, digamos, sí, claro, médica, una política de Estado, ¿no? Pero tiene que ver también con otros temas, ¿no? Pero tiene que ver justamente con esta idea que estamos planteando aquí, que la salud es una cosa global, ¿no? Sí. Que atraviesa necesariamente por todo. O sea, desde la inclusión hasta lo que tú estás diciendo, la equidad de género, ¿no? Es un derecho. Ahora, por ejemplo, están con estas leyes para que los insumos de higiene de la mujer que tienen que ver con el periodo menstrual sean gratuitas, o por lo menos estén libres de IVA, porque no es un artículo de consumo de lujo, es un tema que atraviesa por la salud de la mujer, ¿no? Y a la cual tenemos derecho, tú lo dijiste en la Constitución y todo. Este año, creo a principios de este año, a finales del otro, no estoy bien segura en los tiempos, pero por ejemplo el estado de Michoacán fue uno de los primeros que elevó al marco jurídico la gratuidad de los insumos de la salud para la mujer, ¿no? Toallas, copas, etcétera, lo que tú quieras, pero para proteger lo relacionado con la salud menstrual de la mujer, ¿no? O sea, atraviesa necesariamente por todo. Y ahorita que hablaba Claudia sobre estos, tú no sabes quién esté enfrente, pero tenemos la responsabilidad de tratar de saber, ¿no? O sea, de ver al otro. Es verdad, nos topamos con muchas personas a lo largo del día y decimos, tú no sabes qué trae esa persona, no sabemos. Pero sí tenemos la responsabilidad de tratar de entender quién es el que tengo enfrente, ¿no? Y tratarlo con dignidad y con respeto. Y eso me remite al tema que tú decías de los médicos, ¿no? Sí. A veces los médicos que son el primer vínculo para paliar un padecimiento de la salud, no son la persona con las mejores habilidades comunicativas, ya hablando de esta comunicación interpersonal, ¿no? Porque está el médico que te recibe con mala gana, ahí está el médico que te hace preguntas impertinentes, hay médicos que te juzgan, ¿no? A veces uno no quiere decir, ¿qué tengo? Porque va a decir, ¿no?
que te juzgan, ¿no? Hay médicos fríos, ¿no? Tienen que ver que no son empáticos, ¿no? Hay médicos al contrario que los recibes bien, que te reciben bien, que son amables. Se perdió un poquito el sentido del médico de la familia, que era prácticamente... Eso es lo que tiene que ser, y ya en el primer nivel, ¿no? Y es decir, tú sales del médico y dices, ay, no, como que este doctor como que no, como que siento que no, pero no estamos juzgando su conocimiento o su habilidad técnica, lo que estamos juzgando es su habilidad de comunicación, ¿no? Cómo hicimos esa conexión, ¿no? Y ahí, pues, los médicos sí tendrían que tener como o sea, dentro de la política pública tendría que haber esta capacitación de las habilidades comunicativas, que no nada más tiene que ver con el uso de la palabra, sino con el uso gestual, con cómo comunicación, cómo te estoy tratando, cómo te estoy haciendo sentir, porque el papel del médico es hacerte sentir bien, más que curarte la enfermedad, tiene que hacerte sentir bien, o sea, y por ahí tienen que atravesar, pero también atraviesan, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Muchos niños, cuando las enfermedades, bueno, los padecimientos como los diferentes niveles de autismo, por ejemplo, no estábamos tan familiarizados, que todavía no estamos familiarizados, ahí está otro pendiente de estas campañas que no tienen que ser reactivas, sino que tienen que ir al origen de los problemas. Cuando no estábamos tan familiarizados con ellos, estaban las maestras que igual en el papel del médico, ¿no? Segregaban al niño que manifestaba estas conductas, pero que no era un problema del niño, era un tema de algún grado de padecimiento de autismo, ¿no? Y los segregaban, y los humillaban, y los hacían sentir mal, y le decían que era un burro, y que era un mal, o sea, ¿no? Entonces, por ahí también incide la comunicación para la salud desde el bienestar, de decir a los profesores, a ver, profesores, hay una serie de padecimientos y hay que tener las capacidades, no estamos diciendo que ellos los van a curar, pero hablando de la responsabilidad de saber quién es el otro, decir, a ver, aquí estoy viendo algo y entonces vamos a canalizar a ver si hay un problema o no, ¿no? Para eso existen las historias familiares, ¿no? La importancia, antes el maestro sabía quién era tu mamá, quién era tu papá, quién era tu familia, podía entender un poco qué era lo que te pasaba, ¿no? Si sabías si el niño tenía un asunto de violencia familiar que también atraviesa por la salud, evidentemente, o de abandono, o de lo que tú quieras, ¿no? Que ya no se sabe. Porque parece que el otro ya va tan deprisa y nosotros vamos deprisa, que el otro es como cualquier producto de supermercado, ¿no? Pasa, y no tiene ningún impacto en nuestra vida, y eso es una pérdida de humanidad fatal, a mí me parece. Ok. Pues no sé si tengan algo que agregar, si ya nos habíamos despedido, pero creo que es un tema muy interesante y que tiene como diversas aristas, pero bueno, que creo que ese es un punto de entrada para otras discusiones que iremos desahogando en próximos programas, ¿no? Me da esa impresión de que aquí podemos sacar como otros temas de conversación. No sé si alguien quiere agregar algo más. Pues nada más que ojalá que algún día la promesa que nos han hecho de el acceso universal al servicio médico sea una realidad en este país. Yo creo que hay posibilidades operativas, posibilidades económicas, ya nada más falta una voluntad política que de veras ponga en el centro el primaria universal, no hambre, a la persona, ¿no? A la vida. Sí, hay una serie de dependientes, ¿no? A eso tendríamos que agregarle la primaria universal, el cero hambre. Bueno, sí, pero digamos, en un contexto de pandemia se hace todavía mucho más evidente que necesitamos este acceso universal a un servicio médico, ¿no? Claudia. Yo rescataría la parte, retomando que se iba de hablar, ¿no? O sea, poner
hablar un poco más abierto de muchas de las enfermedades que existen. Porque comúnmente hablamos de la diabetes, ¿no? Un poco ya el cáncer, por ejemplo, se permea más. Pero hay de verdad muchísimas otras enfermedades que no conocemos. Y por lo mismo que no las conocemos, pues no sabemos cómo también poder interactuar con alguien que la padece, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un reto bien interesante de poner en la mesa como cuáles son estas enfermedades, ¿no? Conocemos muchas, como les decía, ¿no? Diabetes, VIH, o sea, que son como más familiares, pero no, o sea, hay más, y que no las conocemos, y por lo mismo de ese desconocimiento a veces no sabemos y ni entendemos a las personas, ¿no? Que las padecen. Entonces creo que también ahí hay una posibilidad de ese diálogo, de abrir más esas conversaciones y de permearlas, ¿no? También desde los medios de comunicación. Eso que dices es bien importante, y hablabas hace ratito de la inclusión. Ajá. Pero la inclusión tiene que partir como del conocimiento, ¿no? Es decir, el cómo los vamos a incluir, desde qué estrategias, ¿no? Exacto, desde qué estrategias. Hay escuelas que tienen, universidades que tienen como muy buenas intenciones incluso, como para incluir a personas con determinados padecimientos. Pero, ¿qué pasa con los profesores, no? Cuando parece que te avientan sin una capacitación, sin un conocimiento, es decir, parece que se hace como desde ser políticamente correcto, ¿no? Pero no desde una planificación, no desde una planeación. Por eso hablaba hace ratito como en esos términos, en comunicación para la salud, en términos como de estrategias, porque es en donde pone el dedo sobre la llaga, ¿no? En la parte de las estrategias. Suena muy bonito, ¿no? La parte de la inclusión, pero desde dónde, a quiénes, cómo, cuándo. Tenemos la infraestructura estamos capacitados, ¿no? Digo, no sé si a eso te referías cuando hablabas como del conocimiento, ¿no? Sí, a eso me refería justamente. Y tiene que ver con la dignidad, y es bien curioso cómo en los 3 temas que hemos tratado hasta ahorita relacionados con la comunicación para el bienestar, es decir, el trabajo, la educación y ahorita la salud, pues tiene que ver, ponemos en el centro ahí tanto lo social, me parece, la perspectiva social, como la perspectiva de la dignidad, ¿no? Me parece que sí tendríamos que ponerlo ahí como por delante, como un esfuerzo que guíe esos elementos vinculatorios entre la comunicación y la salud, ¿no? Las estrategias, lo que tú hablabas, ese sentido humano en la comunicación, tendría que ser una comunicación humana. Sí, es una realidad que hay muchos, ahorita me acordé de un doctor, un neumólogo, que es un excelente médico, pero creo que sería mucho mejor persona, sí. Pero más humano, sí. Y todo eso redundando igual en la parte de la dignidad y desde luego la inclusión, es decir, pues que todo mundo tenga acceso, ¿no? No solamente a la salud, sino a buenos servicios médicos y a la preservación y al mantenimiento de la salud, que no son cosas menores, no es lo mismo, pero tampoco son cosas menores. Sí. Me parece que es y creo que nos queda en el tintero la objetivo salud prioritario medioambiental, porque no hay que olvidar que el COVID tiene origen zoonótico, que tiene que ver con el descuido del medio ambiente. O sea, volvemos a lo mismo, la salud atraviesa definitivamente por todo. Nos faltaron muchos temas, es decir, el entorno, como el entorno ecológico, como enfermo, pues la salud en animales también podría ser otro, etcétera, ¿no? Y como una serie de temáticas que podremos ir abordando desde luego, ¿no? Pero bueno, creo que por hoy se nos ha agotado el tiempo y bueno, pues fue un gusto estar como siempre con ustedes y espero que nos sigan acompañando en todas nuestras redes sociales, en nuestra página de Comunicación para el Bienestar. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mayres.